Lección 1. Saludos y deseos. Hola Anna, espero que estés teniendo un día espléndido. Hola John, gracias. También te deseo un día increíble. Gracias. Por cierto, ¿alguna vez has intentado aprender inglés a través de canciones? Sí, lo he hecho. Es divertido y ayuda con el vocabulario. ¿Tienes alguna canción inglesa favorita? Definitivamente. Disfruto escuchando canciones pop. Tienen melodías pegadizas y letras sencillas. Eso es cierto. ¿Alguna recomendación? ¿Qué tal, Shape of You, de Ed Sheeran? Es popular y fácil de seguir. Suena genial. Lo escucharé. Gracias por la sugerencia. De nada. Avísame si necesitas ayuda con alguna letra. Lección 2. Hacer planes. Hola Anna, ¿quieres almorzar después? Hola John, suena como una gran idea. Perfecto. ¿Qué tal probar ese nuevo restaurante de sushi del centro? Oh, me encanta el sushi. Cuenta conmigo. Impresionante. ¿Nos vemos allí a la 1 de la tarde? Suena bien. Nos vemos ahí. Genial. Lo espero con ansias. Yo también. Gracias por sugerirlo. No hay problema. Es un placer. Lección 3. Actualización de dispositivos. Hola Anna, creo que deberíamos actualizar nuestros dispositivos. Están desactualizados y son lentos. Hola John, estoy de acuerdo. Es hora de una mejora. ¿Qué sugieres? He oído que el nuevo modelo de smartphone es más rápido y tiene una cámara mejor. Eso suena prometedor. ¿Qué hay de los ordenadores portátiles? Los portátiles más recientes tienen más memoria y una potencia de procesamiento mejorada. Es bueno saberlo. ¿Deberíamos visitar la tienda de electrónica este fin de semana? Sí, vamos a ver las opciones disponibles. Genial. Podemos comparar precios y características. Exactamente, es importante encontrar la mejor relación calidad-precio. Gracias por mencionarlo. De hecho, es hora de una actualización. De nada. Sigamos adelante con nuestros nuevos dispositivos. Lección 4. Asistencia de viaje. Hola Anna, disculpa, ¿podrías ayudarme con mi equipaje? Hola John, por supuesto. Estaré encantado de atenderte. Muchísimas gracias. Pesa bastante. No hay problema. ¿Hacia dónde te diriges? Me voy de viaje a París. No puedo esperar. Oh, París es una ciudad preciosa. Que pases un buen rato. Gracias. ¿Tienes algún consejo de viaje? Definitivamente. Empaque poco y traiga un buen mapa. Es un consejo útil.
Lo tendré en cuenta. Además, pruebe la cocina local mientras esté allí. Me aseguraré de disfrutar de exquisiteces francesas. Lección 5. Exploración submarina. Hola Anna, ¿has buceado alguna vez? He oído que ver la vibrante vida marina sería mágico. Hola John, sí, he buceado varias veces. Es increíble. Eso suena increíble. ¿Qué tipo de vida marina viste? Vi coloridos arrecifes de coral, peces tropicales e incluso tortugas marinas. Vaya, debe haber sido una experiencia impresionante. Absolutamente. Es un ecosistema muy diverso y fascinante. Es difícil aprender a bucear. Requiere algo de entrenamiento, pero definitivamente vale la pena. Estoy muy tentado de intentarlo ahora. Deberías. Es una aventura que no olvidarás. Gracias por compartir tu experiencia. Lo agradezco. Lección 6. Engaño creativo. Hola Anna, ¿cómo podemos evitar sospechas? Podemos distraerlos planificando un evento falso. Hola John, es una idea interesante. ¿Qué tipo de evento? Organicemos una fiesta sorpresa para el cumpleaños de nuestro amigo. Eso podría funcionar. ¿Cómo lo mantenemos en secreto? Podemos difundir rumores sobre una fiesta diferente el mismo día. Inteligente. Eso desviará su atención. ¿Qué hay de las decoraciones? Podemos decorar un lugar diferente para confundirlos. Es astuto pero divertido. También necesitamos señuelos convincentes. Podemos pedirles a algunos amigos que actúen como si estuvieran asistiendo al evento falso. Brillante. Hará que la sorpresa sea aún más sorprendente. Solo tenemos que asegurarnos de que nuestro amigo no se entere. Acordado. Mantengamos nuestros planes en secreto hasta el gran día. Gracias por compartir ideas conmigo. Eres una gran colaboradora. Lección 7. Compartir recetas. Hola Anna, acabo de hacer este increíble plato de pasta. ¿Quieres la receta? Hola John, claro. Siempre estoy dispuesto a probar nuevas recetas. Genial. Es una pasta sencilla de tomate y albahaca. He aquí cómo hacerlo. Gracias. Estoy listo para tomar notas. Primero, cocina la pasta hasta que esté al dente. Lo tengo. ¿Qué sigue? Mientras se cocina la pasta, saltea un poco de ajo en aceite de oliva hasta que esté dorado. Eso ya huele delicioso. A continuación, agregue los tomates cortados en cubitos y déjelos servir a fuego lento durante unos minutos. Suena bastante fácil. ¿Qué hay de la albahaca? Pica las hojas frescas de albahaca y agrégalas a la salsa justo antes de servir.
¿Algún condimento específico? Sí, espolvorea un poco de sal, pimienta y una pizca de hojuelas de pimiento rojo. Perfecto. ¿Cómo lo terminas? Escurre la pasta, mézclala con la salsa y decora con parmesano rallado. Me muero por probarlo. Gracias por compartir. Es un placer. Disfruta de tu comida. Lección 8. Aventuras de compras. Hola Anna, juntos seguro que tengo muchas ganas de ir de compras. Vamos a explorar el centro comercial. Hola John, absolutamente. Me muero por encontrar grandes ofertas y ropa elegante. Eso suena fantástico. ¿Qué tiendas debemos visitar primero? Empecemos por los grandes almacenes. Tienen una amplia selección de ropa. Gran idea. Estoy buscando unos vaqueros nuevos. ¿Alguna recomendación? Claro, echemos un vistazo a la sección de vaqueros. Tienen varios estilos y tamaños. Perfecto. Y también necesito una camisa nueva. ¿Alguna sugerencia para eso? ¿Qué tal probar una camisa abotonada? Es versátil y se puede vestir elegante o informal. Suena bien. Estaré atento a esos. ¿Qué pasa con los accesorios? Vamos a visitar la tienda de accesorios a continuación. Tienen artículos de moda como cinturones y sombreros. Excelente. Me vendría bien un cinturón nuevo. ¿Hay algo más que debamos buscar? Si está interesado, podemos explorar la zapatería para encontrar calzado cómodo. Suena como un plan. Gracias por ser mi compañera de compras. No hay problema. Siempre es divertido ir de compras juntos. Disfrutemos nuestro día. Agradezco tu entusiasmo. Aprovechémoslo al máximo y encontremos algunos hallazgos geniales. Absolutamente. Felices compras y gracias por invitarme. Es un placer. Gracias por acompañarme. Hagamos que este viaje de compras sea memorable. Lección 9. Planes para el fin de semana. Hola Anna, tengo una idea. Deberíamos planear una escapada de fin de semana. Hola John, sería fantástico. ¿Cuándo puedo decidir? Puedes decidir en cualquier momento antes del mes que viene. Genial. Elijamos un destino. ¿Playa o montaña? Estoy abierto a cualquiera de los dos. ¿Qué prefieres? Me encanta la playa, así que sigamos con eso. Suena perfecto. Disfrutaremos del sol y la playa. Deberíamos reservar un hotel o buscar un alquiler vacacional. Busquemos un alquiler acogedor frente a la playa. Excelente. Empezaré a buscar opciones en línea. Una vez que encontremos un lugar, podemos planificar nuestras actividades. ¿Qué tal bucear, tomar el sol y jugar al voleibol de playa? Esas actividades suenan fantásticas. Cuenta conmigo.
Gracias por sugerirlo. Estoy emocionada. Es un placer. Será un viaje memorable. Lección 10. Actualización de planes de viaje. Hola Anna, quería mantenerte actualizada sobre mis planes de viaje. Hola John, claro. ¿A dónde piensas ir? He decidido visitar Japón durante mis vacaciones. Eso es emocionante. ¿Cuándo planeas ir? Mi intención es ir en primavera del año que viene. La primavera es una época hermosa para visitar Japón. Sí, tengo ganas de ver los cerezos en flor. ¿Ya has hecho algún arreglo específico? Aún no. Sigo buscando vuelos y alojamientos. Avísame si necesitas alguna recomendación. Lo haré. Agradezco tu ayuda. Lección 11. Evaluación de la situación. Hola Anna, ¿deberíamos volver ahora? Creo que es seguro seguir adelante. Hola John, primero evaluemos la situación. ¿Cuál es el estado? La tormenta parece haber pasado y el cielo se está aclarando. Es una buena señal. ¿Las carreteras están despejadas y son accesibles? Sí, lo comprobé con las autoridades. Las carreteras están abiertas de nuevo. Genial. ¿Qué hay de los posibles peligros en la zona? No he oído hablar de ningún riesgo importante por el momento. Parece que es seguro continuar nuestro viaje entonces. Estoy de acuerdo, hagamos las maletas y volvamos a la carretera. Gracias por mantenernos informados. La seguridad es lo primero. Absolutamente. Procedamos con cautela y disfrutemos del viaje. Agradezco su vigilancia. Aprovechemos al máximo nuestra aventura. Gracias. Me alegro de que estemos en la misma página. Lección 12. Hacer pedidos en un restaurante. Hola Anna, sí, me gustaría unas patatas fritas, por favor. Tomado nota. Hola John, ¿puedo traerte algo más? ¿Qué tal una hamburguesa con queso con lechuga y tomate? Claro, una hamburguesa con queso, lechuga y tomate. Lo tengo. ¿También puedes añadir una guarnición de ensalada de col al pedido? Sin duda, una guarnición de ensalada de col, ¿algo para beber? Tomaré una cola, por favor. ¿Y qué te gustaría? Voy a por una limonada, por favor. Gracias. Gracias. Agradezco tu ayuda. Lección 13. Reservar un taxi para un vuelo. Hola Anna, se recomienda reservar un taxi al menos 2 horas antes del vuelo. Hola John, es un buen consejo. Lo tendré en cuenta. Sí, permite cualquier retraso o tráfico inesperados. ¿Debo reservar el taxi en línea o llamar a un servicio local?
Le sugiero que llame a un servicio local para mayor comodidad. Vale, me aseguraré de hacerlo con antelación. Asegúrese de proporcionarles los detalles de su vuelo. Bien, necesitarán saber la hora y la terminal. Es mejor tener una reserva confirmada. Por supuesto, no quiero correr el riesgo de perder mi vuelo. Gracias por recordármelo. Lo agradezco. Lección 14. Mantenerse motivado y constante. Hola Anna, manténme motivada y ayúdame a mantener la coherencia. Hola John, es un buen enfoque. Haré lo mejor que pueda. A veces me resulta difícil mantener el rumbo. Es normal tener altibajos. No seas demasiado duro contigo mismo. Agradezco su comprensión y apoyo. Una forma de mantener la coherencia es establecer metas alcanzables. Eso tiene sentido. Intentaré dividirlos en tareas más pequeñas. Celebra tu progreso a lo largo del camino. Te mantiene motivado. Es un buen consejo. Me aseguraré de reconocer mis logros. Otra idea es unirse a una comunidad o grupo de apoyo. Me gusta esa idea. Estar rodeado de personas de ideas afines puede ser inspirador. Rodearse de positividad puede marcar una gran diferencia. Gracias. Tu consejo significa mucho para mí. Lección 15. Mantener la calidad del trabajo. Hola Anna, ¿y qué pasa con la calidad de nuestro trabajo? No debemos comprometernos con eso. Hola John, tienes toda la razón. La calidad siempre debe ser una prioridad. Debemos esforzarnos por lograr la excelencia en todo lo que hacemos. La atención al detalle y la minuciosidad son factores clave. Es importante ofrecer nuestro mejor trabajo para mantener nuestra reputación. Nunca debemos conformarnos con la mediocridad ni tomar atajos. La mejora continua debe ser nuestra mentalidad. Buscar comentarios y aprender de los errores puede ayudarnos a crecer. Hagámonos responsables de la calidad de nuestro trabajo. Por supuesto, debemos enorgullecernos de lo que producimos. Gracias por hacer hincapié en la importancia de la calidad. Es crucial. Juntos superaremos las expectativas. Agradezco tu compromiso. Subamos el listón. Lección 16. Planeando unas vacaciones. Hola Anna, suena genial. Me vendría bien un poco de sol y relajación. ¿Cuándo estás? Hola John, planeo ir el mes que viene. ¿Te gustaría unirte? Eso suena tentador. ¿A dónde piensas ir? Estoy pensando en un destino de playa en el Caribe. Suena como el paraíso. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Estoy pensando en una semana de vacaciones para relajarme al máximo.
Eso suena perfecto. Cuenta conmigo. Genial. Podemos explorar las atracciones locales y disfrutar de la playa. Me muero por tomar el sol y relajarme. Será un merecido descanso para los dos. Gracias por invitarme. Lo agradezco. No hay problema. Será un viaje divertido e inolvidable. Agradezco la oportunidad. Aprovechémoslo al máximo. Lección 17. Cómo elegir verduras saludables. Hola Anna, verduras. Es una opción saludable. ¿Tienes un? Hola John, sí, tengo una verdura verde favorita. ¿Qué es? Estoy buscando opciones nuevas. Me encantan las espinacas. Está repleta de nutrientes y es versátil. La espinaca suena bien. ¿Cómo la preparas habitualmente? A menudo lo salteo con ajo y aceite de oliva o lo agrego a las ensaladas. Eso suena delicioso. Lo intentaré. Otra gran opción es la col rizada. Es abundante y nutritiva. ¿Cómo puedo incorporar la col rizada en mis comidas? Puedes hacer chips de col rizada o agregarlos a batidos y sopas. Son ideas creativas. También experimentaré con col rizada. No te olvides del brócoli. Es otra verdura nutritiva. El brócoli está buenísimo. ¿Alguna sugerencia para cocinarlo? Cocer al vapor o asar el brócoli resalta sus sabores. Lo tendré en cuenta. Gracias por los consejos. De nada. Disfruta de tus verduras saludables. Lo haré. Brindemos por una comida nutritiva. Lección 18. El don de la jardinería. Hola Anna, es increíble lo gratificante que puede ser la jardinería. Realmente lo es. Hola John, no podría estar más de acuerdo. La jardinería es un regalo que podemos. Nos permite conectarnos con la naturaleza y presenciar sus maravillas. Por supuesto, ver crecer y florecer las plantas trae alegría. Estoy pensando en montar mi propio huerto. ¿Algún consejo? Comience de a poco con plantas fáciles de cultivar, como hierbas o tomates. Eso suena manejable. ¿Qué necesito para empezar? Necesitarás buena tierra, macetas o una parcela pequeña y semillas o plantones. Reuniré los suministros necesarios y me pondré a plantar. Recuerda regar y cuidar tus plantas con regularidad. Me aseguraré de brindarles la atención que necesitan. La jardinería también enseña paciencia y perseverancia. Me entusiasma ver los frutos de mi trabajo a su debido tiempo. Es un viaje maravilloso de crecimiento y aprendizaje. Gracias por inspirarme a crear mi propio jardín. Lección 19.
como encontrar los recursos disponibles. Hola Anna, nos ayudas muy bien a encontrar información. Sí, por supuesto, déjame comprobar si hay disponibilidad. Hola John, me alegro de poder ayudar. ¿Qué estás buscando? Necesito encontrar los talleres disponibles sobre fotografía. Es un gran interés. Deja que te busque en Internet. Gracias. Agradezco tu ayuda. Encontré un taller de fotografía la semana que viene. ¿Te gustaría asistir? Eso suena perfecto. Por favor, inscríbeme. Claro, te inscribiré en el taller de inmediato. Estoy entusiasmado por aprender y mejorar mis habilidades fotográficas. Es una oportunidad fantástica para desarrollar tu pasión. Gracias de nuevo. Siempre lo logras. Es un placer para mí. Estoy aquí para apoyarte. Le agradezco su ayuda. Eres increíble. Gracias. Disfruta del taller y pásalo en grande. Lo haré. Eres el mejor. Lección 20. Proteger las pertenencias personales. Hola Anna, la importancia de los objetos personales. Es simplemente frustrante perderlos mientras. Hola John, lo entiendo perfectamente. ¿Qué pasó? Ayer perdí mi cartera. No lo podía encontrar por ningún lado. Eso es estresante. ¿Has vuelto sobre tus pasos? Sí, comprobé todos los lugares que visité, pero no tuve suerte. ¿Intentaste contactar con los lugares a los que fuiste? Aún no. Debería llamarlos y preguntarles por mi billetera. Esa es una buena idea. Puede que lo hayan encontrado. Espero que sí. Perder tarjetas e identificaciones importantes es una molestia. Siempre es mejor tener cuidado y mantener las pertenencias seguras. Tienes razón. Seré más consciente en el futuro. Además, considera la posibilidad de guardar copias de seguridad de los documentos importantes. Es una sugerencia inteligente. También haré copias digitales. Es una capa adicional de protección para tus objetos de valor. Gracias por tu consejo. Lo agradezco. No hay problema. Espero que encuentres pronto tu billetera. Yo también. Gracias por tu apoyo. Lección 21. Personalización de su alojamiento. Hola Anna, por supuesto, ¿cuáles son tus preferencias de alojamiento? Hola John, prefiero una habitación acogedora con luz natural y una cama cómoda. Eso suena encantador. ¿Qué hay de la ubicación? Me gustaría que tuviera una ubicación céntrica, cerca de los servicios y del transporte público. Excelente elección. ¿Tienes algún presupuesto específico en mente?
Estoy buscando algo asequible pero limpio y bien mantenido. Comprensible. ¿Hay algún servicio imprescindible para ti? Lo ideal sería una conexión Wi-Fi fiable y un baño privado. Tomado nota. ¿Le gustaría hospedarse en un hotel o considerar otras opciones? También estoy abierto a alternativas como casas de huéspedes o alquileres vacacionales. Esto amplía las posibilidades. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Alrededor de una semana, así que algo con un cómodo proceso de registro. Lo tendré en cuenta a la hora de buscar alojamiento. Gracias. Agradecemos mucho su ayuda. No hay problema. Quiero asegurarme de que tienes una estancia cómoda. Eres muy amable. Tengo suerte de tenerte como amigo. El sentimiento es mutuo. Cuídate y disfruta de tu viaje. Lección 22. Prepararse con copias. Hola Anna, el avance es importante. ¿Has traído copias de... Hola John, sí, he traído copias de todos los documentos necesarios. Es un movimiento inteligente. Siempre es bueno tener copias de seguridad. Por supuesto, nunca sabes cuándo puedes necesitarlos. ¿Hizo copias de su pasaporte y carné de identidad? Sí, tengo varias copias en mi maleta y en el hotel. Muy buena idea. Es una precaución de seguridad que todos deberían tomar. También tengo copias digitales guardadas en mi teléfono y correo electrónico. Eso es aún mejor. Es práctico y accesible. Aprendí de experiencias pasadas y ahora estoy más preparado. Siempre es mejor ser proactivo y evitar cualquier molestia. No podría estar más de acuerdo. Aporta tranquilidad. Gracias por compartir tus consejos. Son valiosos. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Su atención a los detalles es encomiable. Te lo agradezco. Gracias. Es importante cuidarse el uno al otro. Tienes razón. Formamos un gran equipo. Gracias de nuevo. Lección 23. Cómo elegir el cinturón correcto. Hola Anna, creo que un cinturón negro con un ancho medio sería perfecto. Hola John, estoy de acuerdo. Es una opción versátil que combina bien con muchos atuendos. Absolutamente. Es un accesorio clásico y atemporal. ¿Qué material prefieres para el cinturón? Me gustan los cinturones de piel por su durabilidad y estilo. Los cinturones de cuero son una opción popular. Añaden un toque de elegancia. Eso es cierto. Además, tienden a durar más. ¿Tienes en mente un estilo de hebilla específico? Prefiero un diseño de hebilla simple y elegante. Creo que quedaría genial. Es un aspecto limpio y moderno.
Gracias por tu aportación. Agradezco tu sentido de la moda. No hay problema. Me gusta hablar sobre las elecciones de estilo. Siempre es útil tener una segunda opinión. Me alegro de haber podido ayudar. La moda tiene que ver con la expresión personal. Tienes razón. Y tu consejo es valioso. Gracias de nuevo. Lección 24. Delicias culinarias. Espaguetis a la carbonara. Hola Anna, ¿cuál es tu plato favorito para preparar? Hola John, disfruto haciendo espaguetis a la carbonara. Es Delicioso. ¿Puedes compartir la receta conmigo? claro. Es un plato de pasta sencillo pero sabroso. ¿Cuáles son los ingredientes clave de la carbonara? Necesitarás espaguetis, huevos, panceta o tocino, queso parmesano y pimienta negra. Suena bastante fácil. ¿Cómo se cocina? Primero, cocina la pasta hasta que esté al dente. Luego, fríe la panceta hasta que esté crujiente. ¿Y la salsa? En un recipiente aparte, mezcle los huevos, el queso y la pimienta. Luego, combina todo. ¿Algún consejo para que sea más sabroso? Asegúrate de mezclar la pasta caliente con la mezcla de huevo rápidamente para crear una salsa cremosa. Me muero por probarlo. Gracias por compartirlo. Lección 25. Consumidores conscientes del medio ambiente. Hola Anna, sí, los consumidores son cada vez más conscientes de su impacto ambiental. Hola John, es cierto. La gente ahora es más consciente de la sostenibilidad. Es fantástico ver este cambio positivo en el comportamiento de los consumidores. Absolutamente. Las personas toman decisiones más ecológicas en su vida diaria. ¿Has notado alguna tendencia específica en productos ecológicos? Sí, hay una demanda creciente de artículos reutilizables, como botellas de agua y bolsas de compras. Eso es fantástico. Ayuda a reducir los residuos y el consumo de plástico. Muchas empresas ahora también ofrecen alternativas ecológicas. Eso es alentador. Es importante que las empresas prioricen la sostenibilidad. Definitivamente. Los clientes aprecian y apoyan las marcas respetuosas con el medio ambiente. ¿Hay otras maneras en las que los consumidores están marcando la diferencia? Sí, algunos eligen vehículos eléctricos para reducir las emisiones. Es una elección inteligente. Ayuda a combatir la contaminación del aire. El reciclaje y el compostaje también son prácticas populares. Es inspirador ver a las personas asumir la responsabilidad por el medio ambiente. Absolutamente. Cada pequeña acción cuenta para un futuro más ecológico. Gracias por hablar de este tema. Es importante crear conciencia. Lección 26. La felicidad de una escapada a la playa. Hola Anna, ¿alguna recomendación para unas espléndidas vacaciones en la playa?
Hola John, te sugiero visitar las Maldivas. Es un paraíso tropical. Eso suena increíble. ¿Qué lo hace especial? Las Maldivas ofrecen playas vírgenes de arena blanca y aguas cristalinas de color turquesa. ¡Guau! ¿Hay alguna isla específica que recomiendes? Sugeriría explorar Maafusi o Bora Bora por su impresionante belleza. ¿Hay alguna actividad acuática para probar allí? Definitivamente. Puedes hacer snorkel, bucear o probar el remo. Parece muy divertido. ¿Hay algún plato local para probar? La cocina maldiva ofrece deliciosos platos de mariscos como atún al curry y garudilla. Ya tengo hambre. ¿Qué hay del alojamiento? Hay complejos turísticos de lujo y acogedores bungalows frente al mar para elegir. Eso suena perfecto para una escapada relajante. Gracias por la sugerencia. Lección 27. Comunicación efectiva. Hola Anna, ¿tienes algún consejo sobre cómo estructurar mis respuestas y dar ejemplos concretos? Hola John, definitivamente. Comience con una introducción, luego apoye sus puntos con ejemplos claros. Eso tiene sentido. ¿Cómo puedo garantizar un buen contacto visual durante las conversaciones? Mantén el contacto visual con la persona con la que estás hablando y evita apartar la mirada con demasiada frecuencia. Lo tendré en cuenta. ¿Qué pasa si necesito pensar antes de responder? Está bien tomarse un momento para ordenar sus ideas. Simplemente evita las pausas largas. Lo comprendo. ¿Cómo puedo hacer que mis ejemplos sean más concretos? Usa detalles específicos y situaciones de la vida real para ilustrar tus puntos. Entonces, en lugar de decir, me gustan los animales, puedo decir, tengo un perro de mascota llamado Max. Exactamente. Los ejemplos personales hacen que sus declaraciones sean más vívidas y fáciles de identificar. Veo la importancia de ofrecer ejemplos concretos ahora. Gracias. Lección 28. Resolver problemas juntos. Hola Anna, no estoy seguro de cómo obtener un resultado positivo. ¿Alguna idea? Hola John, lo entiendo. Pidamos ayuda al personal del mostrador de información. Buena idea. Deberían poder ayudarnos. ¿Qué pasa si no saben la respuesta? Si no lo saben, es posible que nos dirijan a alguien que sí lo sepa o que nos brinde soluciones alternativas. Eso es tranquilizador. ¿Cómo podemos acercarnos al personal de manera educada? Empieza por saludarlos y explicarles la situación con calma y respeto. ¿Y si necesitamos más aclaraciones o ayuda? Haga preguntas de seguimiento con cortesía para asegurarse de que entendemos completamente su orientación. Ya veo. Es importante mantener una actitud positiva y paciente, ¿verdad? Absolutamente. Ser cortés y paciente puede conducir a mejores resultados. Gracias por su orientación.
Ahora me siento más segura. Lección 29. Vibraciones de moda playera. Hola Anna, ¿has visto algún estilo específico para ropa de playa? Hola John, definitivamente. ¿Qué tal un bikini de cintura alta? Es moderno y favorecedor. Eso suena interesante. ¿Hay otras opciones populares? Los trajes de baño de una sola pieza con cortes y estampados vibrantes también están de moda. ¿Qué pasa con los accesorios? ¿Alguna recomendación? Un sombrero de ala ancha, unas gafas de sol de gran tamaño y un bolso de playa pueden completar el look. Ya veo. ¿Qué colores son populares esta temporada? Los colores brillantes y llamativos como el coral, el turquesa y los tonos neón están de moda. Es genial saberlo. ¿Qué tal calzado para la playa? Las chanclas, las sandalias o incluso los zapatos acuáticos son opciones cómodas para la arena. Lo tendré en cuenta. Gracias por los consejos de moda. Lección 30. Proceso de salida sin problemas. Hola Anna, ¿sabes si habrá algún cargo adicional por la salida tardía? Hola John, ¿puedo preguntarte sobre eso? Déjeme hablar con la recepción. Sería estupendo. Pregunte si hay una tarifa y cuál es la cantidad. Claro, te daré la información. Es importante aclararlo de antemano. Gracias. Agradezco tu ayuda para resolver esto. No hay problema. Siempre es bueno abordar cualquier posible cargo por adelantado. Absolutamente. Quiero evitar sorpresas al salir. Lo comprendo. Permítame confirmar los detalles con el personal. Proporcionarán claridad. Esperaré tu respuesta. Gracias de nuevo por ayudarme. Lección 31. ¿Vas a hacer un viaje? Hola Anna, buenos días. ¿Te vas de viaje? Hola John, sí, estoy planeando unas vacaciones. Necesito un descanso del trabajo. Eso suena emocionante. ¿A dónde piensas ir? Estoy pensando en un destino de playa. Un lugar con sol, arena y relajación. Eso suena maravilloso. ¿Te has decidido por una ubicación específica? Estoy pensando en visitar una isla tropical. Es un destino de ensueño para mí. Eso es fantástico. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte allí? Planeo quedarme alrededor de una semana. Será una buena escapada. ¿Viajas solo o con alguien? Voy con un grupo de amigos. Será un viaje divertido e inolvidable. Me parece una gran idea. ¿Ya has reservado tu alojamiento? Sí, hemos reservado una villa frente al mar. Va a ser increíble. Estoy seguro de que lo será. ¿Tienes alguna actividad planificada?
Planeamos relajarnos en la playa, practicar deportes acuáticos y explorar la cultura local. Parecen unas vacaciones perfectas. Espero que pases un buen rato. Gracias. Lo aprovecharé al máximo y crearé hermosos recuerdos. Me alegra oír eso. Disfruta de tu viaje y toma muchas fotos. Lo haré. Gracias por tus buenos deseos. Compartiré los aspectos más destacados con ustedes. Espero con interés escuchar todo sobre ello. Viajes seguros. Lección 32. Apreciación del arte. Hola Anna, ¿has explorado alguna vez diferentes formas de arte? Hola John, sí, el arte me parece fascinante. Es una forma hermosa de expresar la creatividad. Es genial escuchar eso. ¿Qué formas de arte disfrutas más? Aprecio las diversas formas, pero disfruto especialmente de la pintura y la fotografía. Son opciones maravillosas. ¿Qué es lo que te gusta de pintar? Me encanta cómo las pinturas pueden evocar emociones y contar historias a través de colores y pinceladas. Eso es cierto. ¿Y qué es lo que te atrae de la fotografía? La fotografía captura momentos en el tiempo y puede transmitir mensajes poderosos de forma visual. Estoy de acuerdo. Otra forma de arte que disfruto es la escultura, especialmente cuando está en espacios públicos. Las esculturas pueden añadir un toque único al entorno y hacerlo más interesante. Absolutamente. Cada forma de arte tiene su propio encanto y significado. Eso es tan cierto. Es increíble cómo cada persona puede interpretar el arte de manera diferente. El arte realmente tiene el poder de inspirar y provocar el pensamiento. De hecho, lo hace. Creo que todo el mundo puede encontrar algo con lo que se siente identificado en el mundo del arte. El arte abre nuevas perspectivas y nos permite apreciar la belleza de diferentes maneras. Bien dicho. Sigamos explorando y apreciando el arte en todas sus formas. Absolutamente. Brindemos por abrazar la creatividad que nos rodea. Lección 33. Escucha activa. Hola Anna, la escucha activa es vital. Usemos esta estrategia en nuestra próxima conversación. Hola John, estoy totalmente de acuerdo. La escucha activa nos ayuda a entender y conectarnos mejor. Absolutamente. Implica centrarse por completo en el orador y prestar toda nuestra atención. Eso es correcto, es importante evitar las distracciones y participar de verdad en la conversación. La escucha activa también implica reconocer y responder a las palabras del hablante. Sí, muestra respeto y fomenta un intercambio significativo de ideas. Exactamente, podemos usar técnicas como asentir con la cabeza, mantener el contacto visual y hacer preguntas aclaratorias. Esas técnicas demuestran que estamos realmente interesados en lo que el orador tiene que decir. La escucha activa también significa evitar interrumpir y permitir que el orador termine de pensar.
Sí, es importante ser paciente y dar a los demás el espacio para que se expresen plenamente. Al escuchar activamente, podemos entender las diferentes perspectivas y construir relaciones más sólidas. Eso es tan cierto. Fomenta la empatía y crea un entorno de comunicación positivo. Practiquemos la escucha activa en nuestra próxima conversación y apoyemos las ideas de los demás. Estoy totalmente de acuerdo. La escucha activa mejorará nuestra comprensión y hará que nuestra conversación sea más fructífera. Gracias. Agradezco su compromiso con la escucha activa. Demos lo mejor de nosotros. Lección 34. Crear contenido atractivo. Hola Anna, definitivamente podemos crear contenido atractivo para las plataformas. Hola John, estoy de acuerdo. El contenido atractivo capta la atención de la audiencia y la mantiene interesada. Exactamente, debemos centrarnos en producir contenido informativo y entretenido. Esa es la clave. Es importante aportar valor y hacer que nuestro contenido sea agradable de consumir. Podemos usar técnicas de narración para hacer que nuestro contenido sea más identificable y atractivo. La narración de historias es una herramienta poderosa. Ayuda a crear una conexión con la audiencia. También deberíamos considerar la posibilidad de incorporar elementos visuales e interactivos en nuestro contenido. Las imágenes y la interactividad hacen que el contenido sea más dinámico e inmersivo. Es importante entender a nuestro público objetivo y adaptar el contenido a sus intereses. Conocer a nuestra audiencia nos ayuda a crear contenido que les llame la atención. Debemos fomentar la participación de la audiencia y responder a sus comentarios y sugerencias. Interactuar con nuestra audiencia crea un sentido de comunidad y fortalece nuestra relación con ellos. Hagamos una lluvia de ideas y colaboremos para crear juntos contenido atractivo. Eso me entusiasma. Nuestra colaboración aportará nuevas perspectivas y creatividad. Gracias. Agradezco tu entusiasmo. Vamos a crear algo increíble.